Señores organizadores y participantes del Sexto Congreso Internacional sobre la Innovación Pedagógica y Praxis Educativa, Innovagogía 2022. En esta oportunidad, mi compañera Julia Ramón y mi persona Jesús Vilches tenemos el honor de participar en este magno evento para exponer nuestra investigación titulada Enseñanza mixta y aprendizaje de la matemática en educación secundaria rural. Una experiencia llevada a cabo en las instituciones educativas rurales de la provincia de Huánuco, ubicada en la parte oriental del Perú. Iniciará la exposición mi compañera Julia. Gracias, Jesús. Actualmente es evidente que para realizar las actividades educativas se hace cada vez más necesario adoptar las estrategias de enseñanza y aprendizaje conexo a la innovación educativa, que se traduzca en un cambio de actitud y en la incorporación de nuevas ideas y estrategias de enseñanza por parte del docente. Y es aquí donde la integración de recursos digitales, en sus distintas manifestaciones y niveles de uso, se puede tomar de manera pertinente como una herramienta eficaz para el desarrollo de los contenidos curriculares y también como instrumento para desarrollar estrategias didácticas que posibiliten que el estudiante sea un auténtico protagonista de su aprendizaje. Existen tres modalidades de enseñanza mixta, la virtual o en línea. Se desarrolla en el contexto de la virtualidad, a través de medios sincrónicos que combinan los elementos de la modalidad escolarizada y no escolarizada. La abierta o a distancia lleva a cabo el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje mediante procesos autónomos de aprendizaje. Para la realización de las actividades de aprendizaje se sugieren recursos de uso independiente en modalidad escolarizada y no escolarizada. El dual, caracterizada por llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera combinada, tanto en las instituciones educativas como en contextos reales del sector productivo. Entre las características de la enseñanza mixta, desde la perspectiva de los estudiantes, se pueden destacar: los ayuda a responsabilizarse más de su propio aprendizaje, a autorregularse con libertad de estudiar a su propio ritmo. La flexibilidad del horario es una ventaja, así como la accesibilidad a la información y la rapidez de la comunicación. También favorece un aprendizaje activo, práctico y dinámico, haciendo que el contenido del curso, las tareas y proyectos en línea les resulten muy interesantes y útiles. Posibilita interactuar en el entorno virtual, disponer de material didáctico digital de manera expedita y escuchar las aportaciones de sus pares en los foros que resulten ser los elementos que tienen un impacto positivo en los intereses y sus motivaciones de los estudiantes. También valoran los recursos multimedia, simulaciones, actividades prácticas y juegos prestados por medio del Internet, además de las sesiones presenciales que los docentes implementen. La interactividad, el apoyo del docente y la comunicación con sus compañeros mediante la plataforma tecnológica, con el respaldo sólido del docente, con su retroalimentación y su apoyo constante, los ayuda a mejorar sus oportunidades de aprendizaje. Además, la modalidad mixta ayuda a los estudiantes a desarrollar sus habilidades para usar las TIC, mientras al personal docente ayuda a resolver problemas y a mantener el interés por el aprendizaje de los estudiantes. La enseñanza mixta de la matemática busca fortalecer y enriquecer una propuesta pedagógica mediante la implementación de recursos del entorno y de la tecnología digital, las clases presenciales y las clases virtuales. El profesorado, en función de los objetivos formulados, define los contenidos que desea abordar. Posteriormente, analiza cómo llevar a cabo la comunicación y construcción del conocimiento y en función de esto surgen unas necesidades pedagógicas. Y aquí es donde emergen el uso pertinente de la tecnología digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
orientadas a la optimización del proceso didáctico, alineando el uso de la tecnología, la comunicación y construcción de conocimientos matemáticos. El estudiante se considera como la persona que estudia en beneficio de sí mismo, como un sujeto con capacidad para procesar información de diversa índole, pero que presenta cierta limitación en algunos aspectos y necesita ser acompañado, guiado y orientado. El presente estudio tiene como objetivo analizar las implicaciones de la enseñanza mixta de la matemática en el logro del aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria en el contexto de la educación virtual del ámbito rural de la provincia de Huánuco, Perú. Metodología de investigación. Con respecto al enfoque y diseño de investigación, el estudio se realiza bajo el enfoque mixto, sustentado en la recopilación, análisis e integración de los datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder a un planteamiento. El abordaje del tema bajo este enfoque posibilita la valoración del estudiante de educación secundaria sobre el desarrollo de enseñanza y aprendizaje mixto de la matemática. El diseño de investigación es no experimental y de estrategia concurrente de triangulación. En cuanto a la población y muestra, estuvo conformado por estudiantes, varones y mujeres del quinto grado de secundaria de 12 distritos rurales de la provincia de Huánuco, cuyas edades fluctúan de 16 a 18 años, que comparten sus actividades educativas con actividades agrícolas, ganadería y comercio. Los estudiantes tienen características similares en más del 90% en sus condiciones de estudio, formas de aprendizaje, ocupación y otras actividades que realizan. La muestra lo conforman 36 estudiantes elegidos de manera intencional. En cuanto a las técnicas e instrumentos para recogida de información empleadas, fue el análisis documental, la encuesta y entrevista, validadas por un experto. Además, las preguntas de la entrevista son coherentes con las cuestiones de investigación que se plantean. Para el procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos, se utilizó el programa Minitab 20. Ahora veremos los resultados. En cuanto a los resultados descriptivos sobre la enseñanza mixta de la matemática en la educación secundaria, podemos mencionar que el 41,11% de los estudiantes participantes consideraron como buena, seguido del 31,11% que consideraron como excelente, mientras que el 21,11% lo consideraron como regular y solo el 6,67% expresó que es una estrategia inadecuada. En promedio, más del 72% de los estudiantes se muestran conformes con la enseñanza mixta recibida. Estos resultados evidencian que el modelo de enseñanza mixta se adapta de manera pertinente a las necesidades de los estudiantes, puesto que se ajustaban a sus necesidades y a su nivel de desarrollo matemático en el periodo de la pandemia. Ahora veremos los resultados descriptivos sobre el aprendizaje de la matemática, las cuales se sustentan en las notas obtenidas en la evaluación de contenidos de aprendizaje adquirido, ordinalizados, según el nivel de logro como se muestra en la tabla. Como resultado global de las dimensiones de aprendizaje de la matemática, el 38,33% de los estudiantes llegaron a un nivel logro esperado, el 28,89% tuvieron un logro destacado, mientras el 26,67% se ubican en proceso y solo el 6,11% quedaron en la etapa de inicio. Entonces, se puede destacar que aproximadamente el 67,22% de los participantes llegaron a un logro destacado o esperado en su aprendizaje. El 26,67% se ubican en proceso y solo el 6,11% se quedaron rezagados en el nivel inicio. Los resultados del análisis correlacional y prueba de hipótesis. Según la prueba de Anderson-Darling, se obtuvo un valor P menor a 0,05. Los datos obtenidos de los cuestionarios administrados no presentan normalidad y por tratarse de datos ordinales, se opta a medir el nivel de influencia de la enseñanza mixta sobre el aprendizaje de la matemática a través del Rho-Spearman. Los datos de la tabla, el valor Rho-Spearman igual
0,828 indica que existe una correlación directa o positiva alta entre la enseñanza mixta y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria del ámbito rural, mientras el p-valor igual a 0,012, menor que el nivel de significancia, indica la aceptación de la hipótesis de investigación. Es decir, que la enseñanza mixta influye de manera significativa en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de educación secundaria rural con un nivel de confianza del 95%. En cuanto a los resultados de la entrevista, en lo referente al proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la metodología mixta, según el profesorado, fue novedosa, pues hubo interacción con los estudiantes de forma personalizada, tanto presencial como virtual, para la realización de actividades de aprendizaje con resultados muy satisfactorios, mientras los estudiantes consideran que con la enseñanza en el salón de clases por el profesor, combinada con el uso del WhatsApp, Facebook y Google Drive para estudiar, realizar trabajos colaborativos e intercambiar información, fueron muy importantes para aprender los temas tratados y se muestran conforme con los logros obtenidos al final del semestre. En las conclusiones, la relevancia y pertinencia de la enseñanza mixta se evidencia en la praxis docente, en contextos adversos y heterogéneos, como la educación rural, donde es fundamental propiciar una enseñanza contextualizada a la realidad, como evidencia en los resultados. La flexibilidad de la enseñanza de la matemática en sus distintas dimensiones ha sido de mucha aceptación en los estudiantes del quinto grado de secundaria rural, pues su conexión a actividades colaborativas, al sistema de acompañamiento personalizado, al estudiante acorde a las necesidades y sus saberes previos, posibilitaron la integración exitosa de materiales didácticos y recursos digitales para propiciar el aprendizaje significativo de la matemática, orientado a la consecución de una educación de calidad. En esta línea, se evidencia que el docente cambia en su rol ejerciendo de forma virtual el rol de guía o mentor en el proceso de construcción del conocimiento matemático, adaptando sus estrategias de enseñanza a la realidad y al ritmo de aprendizaje de los estudiantes, mientras que los estudiantes realizan prácticas de aprendizaje cooperativo e interactivo para fortalecer su aprendizaje. Los resultados obtenidos en la investigación muestran un nivel de relación positiva, alta, entre la flexibilización de la enseñanza y el nivel de logro de aprendizaje de la matemática. La enseñanza mixta se convierte en un catalizador de aprendizaje de la matemática, pues esta modalidad de enseñanza posibilita la incorporación abierta de medios y recursos didácticos de manera personalizada, conexo a las habilidades y saberes individuales de los estudiantes del contexto rural. Entonces, desde los hallazgos, se puede afirmar con certeza que la enseñanza mixta de la matemática, inclusiva y diversificada, influye de manera significativa en el logro del aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria en el contexto de la educación semipresencial del ámbito rural de la provincia de Huánuco, Perú. En cuanto a las limitaciones y perspectivas, las limitaciones del estudio se evidencian en la consideración parcial de la metodología mixta, la elección de la muestra de manera no aleatoria, pero representativa. No se pudo llevar un estudio experimental por las restricciones impuestas por la pandemia, la incorporación al estudio solo de estudiantes de quinto grado. Los resultados se interpretan solo de manera porcentual, mediante el coeficiente de correlación de Spearman y la prueba no paramétrica. Las respuestas a la entrevista se analizan mediante una explicación. En el aspecto logístico, se tuvo dificultad de acceder a entrevistar a mayor número de estudiantes. El cuestionario de preguntas y de evaluación de aprendizaje se aplicaron en forma presencial y algunos estudiantes devolvieron sus respuestas a través de WhatsApp. Finalmente, como líneas de investigación futuras, apuntamos a la promoción de la enseñanza mixta en las diferentes áreas de formación y en los distintos niveles y modalidades educativas como un modelo de enseñanza y aprendizaje orientado al desarrollo de las competencias personales, académicas y digitales, fundamentalmente para los estudiantes y ciudadanos de la sociedad actual. Muchas gracias por su atención, colegas congresistas.
Nos allanamos a recibir sus valiosos alcances, sugerencias o críticas para ir mejorando nuestra praxis pedagógica en el nuevo escenario ocasionado por la pandemia del COVID-19